Voy a ver aquí. Voy a intentar hacer esto más pequeño. Perfecto, entonces comencemos. El día de hoy conmigo tienen dos ponencias. Una es en relación al paso 3 y luego en relación al paso 4. Ya me presentaron, ustedes ya me conocen. Vamos a hablar hoy, vamos a iniciar con el paso número 3, que es el de informar a todas las mujeres embarazadas sobre los beneficios y el manejo de la lactancia materna. Como ya lo dijeron mis dos colegas predecesoras en las ponencias, hablar de lactancia materna es de un trabajo ya no solo multidisciplinario, sino interdisciplinario. Trabajamos muchas disciplinas en salud para que realmente esta lactancia materna sea exitosa. Aquí tienen un breve extracto de lo que dice la revista de Lancet o la Lanceta, la serie de lactancia. Esta es una de las revistas más importantes a nivel mundial y este extracto es de ahora de este año, del 2023. Nos dicen, los bebés humanos menores de 12 meses de edad, es decir, antes del año, y aquellos pequeños comprendidos entre el año y los 3 años de edad, que son los 12 a 36 meses, tienen más probabilidades de sobrevivir, crecer y desarrollar todo su potencial cuando se alimentan con leche humana de sus madres a través de la lactancia. ¿Y esto por qué? Porque debido a la naturaleza dinámica e interactiva de la lactancia materna y las propiedades vivas y únicas de la leche materna, la lactancia materna promueve el desarrollo saludable del cerebro y es esencial para prevenir la triple carga de la desnutrición, las infecciones, las enfermedades infecciosas y la mortalidad. Y al mismo tiempo que reduce el riesgo de obesidad y de enfermedades crónicas en la vejez, tanto en países de ingresos bajos como en países de ingresos altos. Es decir, a nivel mundial, todos los estratos sociales se ven beneficiados de la práctica de la lactancia materna. Esta es el Lancet Marco de la serie de lactancia materna nos hace como un gráfico de lo que está pasando, de lo que debería pasar y lo que tenemos que hacer en torno a la lactancia materna, ¿no? Nos habla acerca de los determinantes, como es el inicio oportuno de la lactancia, que esta lactancia sea exclusivamente teta de mamá, que sea continuado. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es la salud materno-infantil. Pero, ¿qué nos dice además de estos determinantes? ¿No? Tenemos un integrado de intervenciones, tanto al hablar de la diada madre-bebé, hablar de los ajustes en torno a la salud, ya sea de los sistemas de salud, la familia, comunidad o los lugares de trabajo y empleo. Y además estructural, ¿no? Ay, se me fue aquí. Entonces, cuando hablamos de la diada madre-bebé, estamos hablando de la madre e hijos, ¿no? Los atributos que se les pueden dar a la madre e hijo, cuál es la relación entre la madre y el hijo. Si hablamos de los ajustes, hablamos de la salud, sistemas de salud, los servicios, cómo estos se comportan con la familia, la comunidad, cómo el entorno de esta madre se maneja en relación a su lactancia materna. Por ejemplo, a nivel del empleo, bien lo decía alguna de mis compañeras ahora, hace un momento escuché a Rosario y luego a María, y nos hablaban de cómo tenemos que respetar no solo la hora de la lactancia, ¿no? Porque tenemos una hora, ya sea para llegar después o salir antes en mi centro laboral, pero además gozo también de una hora para poder utilizar el lactario y esa hora yo la puedo fraccionar en 2, en 3, en 4 durante mi horario laboral. Son dos derechos, cada uno independiente del otro. Y a nivel estructural, pues mucho tiene que ver el manejo político, la economía, social, tecnológico, sobre todo a nivel de la movilización, ¿no? Cómo es que se trabaja la legislación política, cómo se está financiando, cómo se está monitoreando y cómo se está dando esa aplicación. Ahora, cuando hablamos de informar a todas las mujeres, tenemos que tener en base dos resoluciones ministeriales. La primera es la resolución ministerial 361-2011 MINSA, que si en este grupo tenemos profesionales de la salud en obstetricia, obstetras, saben muy bien que esta resolución ministerial habla en torno a los servicios de psicoprofilaxis obstétricos en la sesión 5, y en la que nos dicen cuáles son las pautas, los pasos a seguir, qué información tiene que tener la madre gestante, qué información es la que debe de manejar el profesional de la salud en torno a la lactancia.
porque hablar de psicoprofilaxis no es solo hablar de todo lo que la madre tiene que saber en torno a su embarazo y sus controles, sino el punto exacto del que estamos tratando ahora, que es el de la lactancia materna. El profesional tiene que tener un material informativo, tiene que tener una historia clínica con los registros de todo aquello que esté haciendo y sobre todo con los registros de la consejería en lactancia materna. Las gestantes que estén acudiendo a este establecimiento pueden ser entrevistadas, porque recuerden que cuando queremos certificarnos, no solo van a ir a hacer una visita primero inopinada y luego una visita para saber qué es lo que está pasando, no solamente van a hablar con el personal de seguridad o con el profesional directamente, van a hablar con gestantes, las van a entrevistar y estas gestantes tienen que tener la capacidad de poder responder y de describir cuáles son los riesgos de no llevar una lactancia materna, de utilizar sucedáneos, de utilizar suplementación durante los primeros 6 meses de lactancia. ¿Y cuál es la labor del profesional de la salud? Pues que esa madre gestante tenga la capacidad de poder brindar esta información. Además, las madres gestantes deben de tener la capacidad de describir la importancia de que haya un contacto precoz de piel a piel, ¿no? Lo que hablamos siempre, lo vamos a ver más adelante en el paso 4, ¿no? Ni bien nace el bebé, independientemente del tipo de parto, del tipo de anestésico, X, tiene que haber un contacto piel a piel. Entonces va a tener que saber responder no solo el profesional, sino también la madre gestante, conocer la importancia de la lactancia, entre otros aspectos, ¿no? Y luego tenemos la otra resolución ministerial, que es la 359-2016, en la que si el establecimiento de salud tiene al menos un servicio de atención prenatal, debe de ofrecer consejería en lactancia, ¿no? Es clara la normativa, es clara la información y se tiene que manejar esta información en todos los establecimientos que estén buscando certificarse como una institución, un hospital amigo de la madre y del niño. ¿Pueden certificarse como instituciones amigo de la madre y del niño? ¿Todas las instituciones? Sí, absolutamente todas. Y más adelante, en temas más adelante, en los días venideros, veremos que hay una diferencia quizás entre qué es lo que se evalúa en una institución que atiende partos, que tiene atención inmediata al recién nacido, y una institución que no atiende partos, pero que sí trabaja pues con menores de 2 años, ¿no? Entonces hay criterios para diferenciar el tipo de institución, pero se pueden certificar ambas sin ningún problema. ¿Cuál es la razón de ser del cumplimiento del paso 3? ¿No? Que todas las mujeres embarazadas deben de disponer de información básica sobre lactancia materna a fin de poder tomar decisiones bien fundamentadas, ¿no? Una revisión de 18 estudios cualitativos ha puesto de manifiesto que en general las madres consideran que en el periodo prenatal no se les habla suficientemente de la alimentación del lactante, ni se aborda convenientemente lo que cabe esperar con respecto a la lactancia materna. Entonces, esto quiere decir que tenemos un trabajo grande, que tenemos un trabajo que nos tenemos que poner a la espalda y realmente tirar de la mochila y tirar hacia adelante si queremos cumplir al menos algunos de los criterios que nos recomienda tanto la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como otras instituciones en pro de la defensa de la lactancia materna. Esto es un extracto, pero les voy a mencionar lo que para mí es más importante en los 3 pasos, ¿no? Que si los establecimientos prestan atención prenatal, mujeres embarazadas y sus familiares tienen que recibir asesoramiento. Es la recomendación número 14 que van a encontrar ustedes en la directiva. Si los establecimientos prestan servicios de maternidad y neonatología y no tienen autoridad directa sobre esos proveedores de asistencia, deberán de colaborar con ellos para poder velar para que las madres y sus familiares estén perfectamente informadas. La educación para la lactancia materna debe de incluir información sobre importancia de la lactancia, pero también de los riesgos de utilizar los preparados para lactantes y sucedáneos de la leche materna, sobre todo las recomendaciones de ámbito nacional de consejos profesionales de la salud sobre la alimentación del lactante. Y recuerden que nosotros tenemos las guías de alimentación que tienen que ser cumplidas. El papel y las normas no están hechas solamente para ser publicadas y leídas, sino además para ser cumplidas. Todas las mujeres tienen que estar bien informadas sobre los posibles problemas que puedan tener que afrontar. Por ejemplo,
una congestión mamaria, percepción de no producción de leche. ¿Cómo van a poder resolver eso cuando estén en casa, no? La mayoría de las mamás, y como les decía mi colega, en su mayoría primerizas, son las que tienen mayor cantidad de dudas y mayor cantidad de problemas con la lactancia porque no han recibido una información antes de, y porque existe mucho mito, y es mucho mito arraigado en torno a la lactancia materna, ¿no? Entonces hay que ir despojando de estos mitos a las madres, hay que empoderarlas y el conocimiento es empoderamiento. Entonces eso tenemos que practicarlo a diario en nuestros puestos de labor, ¿no? En nuestros centros de trabajo. Las mujeres que dan a luz de forma prematura podrían no tener suficientes ocasiones de hablar sobre lactancia materna si las conversaciones se retrasan hasta el final del embarazo. ¿Cuándo es recomendable que yo empiece a hablar con una madre con una mujer embarazada? Pues en torno a las 20 semanas, por los riesgos que podrían haber antes, sobre todo si es que es un embarazo que tiene algún problema acompañado, ¿no? Pero si es un embarazo saludable, es un embarazo sano, normalmente esperamos a veces a la semana 13, a la semana 14, y en algunos casos esperan hasta después de las 20 semanas. Y en cualquiera de los casos, la recomendación es que no vayamos más allá de las 30 semanas, ¿no? Porque estaríamos retrasando mucho el inicio de de las consejerías, ¿no? Entonces, siempre tenemos que velar porque esta sea lo más pronto posible. ¿Cuáles son las normas universales, no? Todo protocolo de consulta prenatal sobre la lactancia materna debe de abordar como mínimo los siguientes aspectos. Es decir, el protocolo en mi institución tiene que tener al menos importancia de la lactancia materna, las recomendaciones de ámbito mundial sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva durante 6 primeros meses de vida, porque es la recomendación de la OMS, los riesgos de alimentar al bebé con preparados para lactantes u otros sucedáneos de la leche materna, y el hecho de que la lactancia materna siga siendo importante después de los 6 meses cuando el niño inicie su alimentación complementaria. ¿Qué nos dice a nosotros la OMS? La lactancia materna debe de ser única y exclusiva hasta los 6 meses y a partir de los 6 meses complementarla con alimentación hasta los 2 años como mínimo. A partir de ahí la mamá puede dar de lactar hasta cuando ella quiera y su bebé lo desee, ¿no? No hay un límite de edad. En torno a los estudios se ha visto que se va dejando la lactancia de forma natural entre los 5 o 7 años y es normal que los niños, por ejemplo, 3, 4, 5 años sigan yendo al colegio y sigan buscando la teta de mamá. Si bien es cierto, la manera, las formas y el tiempo en el que van a buscar la teta de la mamá va a cambiar significativamente, porque ya no la van a buscar pues como lo hacían desde pequeños, ¿no? Cada 2 horas, cada 3 horas, no la van a buscar una vez, 2 veces, de repente cuando se sienten solos, cuando se sienten mal. Recuerden que una información que hay que darle a mamá es que la teta de mamá no solo es alimento, hay una succión nutritiva, que es la que conduce el alimento hacia el bebé, pero hay una succión no nutritiva, que es la que el bebé ejerce para poder sentirse cómodo, acompañado, estar con mamá, ¿no? Es donde se crea el vínculo, el apego entre la madre y el niño. La importancia del contacto epidérmico inmediato e ininterrumpido, la importancia del inicio temprano de la lactancia materna, la importancia del alojamiento conjunto de la madre y el niño las 24 horas del día, y lo básico en materia, ¿no? Que es posición, postura y el agarre al pecho, que es por lo que más visitan las madres, por ejemplo, los consultorios de lactancia. Teresa, por favor, cuidado con tu audio. Entonces, qué es lo que nos dice el paso 3, ¿no? Básicamente educación prenatal, es decir, la educación tiene que ser antes de el parto, ¿no? Se debe de adaptar esta educación. No solo se adapta este paso a cada país, sino que debemos de adaptarlo en nuestro país a la cultura y las costumbres. Tenemos que respetar la multiculturalidad. Bajo el respeto, empezar a romper mitos arraigados. ¿Y por qué digo esto? Siempre lo he repetido en las ponencias. No es lo mismo, por ejemplo, que a mí me llame eh, una mamá, vamos a ponerle una profesión, abogada de 30 años de edad, que viva en San Borja y que toda su familia ha vivido siempre en San Borja y que tiene una buena
una buena educación y que su cultura ha estado enmarcada siempre en no tener carencias, pero siempre ha tenido educación, es decir, siempre ha leído, siempre ha visto información, lo ha tenido. No es lo mismo a que me llame Juanita de repente de un pueblito en el que ella no tuvo educación, la mamá no tuvo educación, la abuelita no tuvo educación y todas tienen un tipo de práctica arraigada a su propia cultura y a su propia costumbre. Entonces, yo tengo que adaptar esta educación a la cultura y a la costumbre de mi paciente, ¿no? No puedo darle la misma terminología a todas. Tengo que hacer lo más fácil, lo más sencillo y lo más básico posible, ¿no? Tenemos que respetar mucho la idiosincrasia de cada una de las personas con las que nosotros trabajemos. Entonces, cuando hablo de atención prenatal, podría impactar significativamente las prácticas de lactancia que están relacionadas con la administración de calostro y el inicio precoz de la lactancia en las 2 horas de nacimiento. Este es un estudio realizado por Nielsen y Coles en un sumario y llegaron a la conclusión de que la información acerca de la lactancia materna que se brinda en el prenatal y el número y la oportunidad de las consultas del prenatal podrían tener un impacto positivo en la práctica de la lactancia. Es decir, aquí hay mucho trabajo cuando la madre está embarazada. En otro estudio, que es un análisis de estudios de educación y apoyo realizado por Giese y Cole, ellos ven que la educación prenatal podría conducir a incrementos significativos en las tasas de inicio, hasta un 23%, y duración de la lactancia a corto plazo, hasta los 3 meses, hasta en un 39%, que es lo que se mostraba en su meta, ¿no? Ellos lo que este estudio incluyeron 30 estudios controlados aleatorios y no aleatorios y 5 revisiones sistemáticas de consejería en lactancia. Entonces, su conclusión es que estos programas educacionales fueron más efectivos que la intervención individual, ¿no? Una mujer amamanta hasta los 3 meses por cada 3 a 5 mujeres que asiste a los programas educacionales. Entonces, la investigación futura, dicen ellos, debería enfocarse en traducir estos hallazgos que ellos han encontrado en una práctica más difundida en cualquier escenario diverso de la atención primaria, ¿no? Noten la importancia de lo que nos dice, ¿no? Los programas educacionales son más efectivos que la intervención individual, de acuerdo a un estudio que ellos han realizado. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta a la hora del trabajo en los establecimientos de salud. Entonces, lo que les decía hace un momento, ¿no? Nosotros debemos hacer todas las intervenciones siempre antes de las 36 semanas, porque si no es que ya estamos llegando demasiado tarde. Siempre hay que buscar que sea desde antes. Ahora, obviamente tiene que haber una lógica en torno a la orientación que yo le voy a dar a la mamá, en cómo voy a llegar a esa orientación. Y como bien lo decía Rosario, no puedo yo ir a hablarle a una mamá de lactancia materna si sabemos que el embarazo aún está en riesgo. Cuando el embarazo ya es seguro, que es en torno posterior a las 14 y 20 semanas, si es que es patológico, entonces yo puedo entrar ya a intervenir, ¿no? Antes no, pero no pasarme las 36 semanas. Ahora, ¿qué pasó si el bebé fue prematuro? Bueno, son situaciones que escapan a nuestras manos, pero siempre tenemos que estar al tanto de todas nuestras madres embarazadas, ¿no? Ahora, de acuerdo a Martínez Galán y compañeros en el 2017, ¿qué es lo que nos dicen que deberíamos de nosotros tratar, tocar? ¿Qué es lo que deberíamos de brindar, informar a las madres, ¿no? Los beneficios de la lactancia materna, tanto como para la madre como para el niño. Ahora, sabemos nosotros que los beneficios no son solo para la madre y para el niño, sino también lo son para la sociedad y para el planeta, ¿no? Entonces, pero vamos a hablar de los beneficios de la lactancia para la madre y para el niño. La anatomía y fisiología de la mama. Tienen que conocer exactamente cómo es la mama por fuera, por dentro, cómo funciona, por qué es que yo siento, las mamás dicen, ¿por qué siento más duro aquí, más duro arriba, más duro abajo? ¿Por qué me sale leche de aquí? ¿Por qué no me sale aquí? ¿Por qué este es más grande? ¿Por qué este es más pequeño? ¿Por qué a mi bebé le gusta estar más del derecho que del izquierdo? Entonces, tenemos que conocer anatomía y fisiología. Lo vamos a ir viendo más adelante, no se preocupen. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener esa mama? ¿Cuáles son las técnicas adecuadas para que se pueda alimentar al pecho? ¿Qué deberíamos hacer para prevenir los problemas de alimentación al pecho? ¿Cuáles son las técnicas para superar la presión social hacia el no amamantamiento, ¿no? Porque hay mamás que deciden directamente no amamantar. Su decisión es no quieren dar teta,
muchas veces no quieren terminar de escuchar la importancia, pero si es una decisión de la madre y es una decisión basada en el conocimiento, nosotros no podemos pasar esa línea, ¿no? Siempre tenemos que guardar la línea del respeto. ¿Y cuáles son las pautas adecuadas para la protección de la lactancia en la maternidad? Vamos a desarrollar, por ejemplo, los beneficios de la lactancia materna para la madre y para el niño. Es conocido y sabido que la lactancia materna protege contra enfermedades, reduce los costos asociados con el cuidado de la salud, ayuda a prevenir el sobrepeso en los niños, hace que los bebés sean más inteligentes y eso no es porque lo digamos nosotros, sino porque los estudios lo han demostrado. Promueve el vínculo no solo con la madre, sino con el padre, con la familia, dependiendo de cómo se esté llevando esa lactancia, ¿no? La lactancia materna protege a las madres contra el cáncer de ovario, contra el cáncer de mama, es buena para el medio ambiente. La lactancia materna termina siendo un buen negocio. A veces cuando manifiesto el termina siendo un buen negocio, terminan escuchando a veces un poco sorprendidos, ¿no? ¿Por qué negocio? Porque en realidad mamá lo tiene a libre demanda, calientito, no hay un precio en moneda física que ella tenga que utilizar para poder proveerle este alimento al niño. La lactancia es buena para la economía, no solo de la familia, de la sociedad, sino del mundo. La cantidad de dinero que se ahorraría en todos los hospitales si realmente utilizáramos la leche materna como es debida, si hubiesen más bancos de leche a nivel nacional, eh, podríamos ahorrar millones de soles en intervenciones sanitarias. Ahora, en torno a la anatomía y a la fisiología de la mama. El desarrollo de la mama inicia tiene varias fases, ¿no? Y comienza por la formación de la cresta mamaria y posteriormente las yemas mamarias que son primitivas durante la vida embrionaria, es decir, desde que estamos en la pancita, en el vientre de mamá, ya comenzó la formación, ¿no? Desde que nosotros estábamos en etapa embrionaria. Va a continuar con un crecimiento mínimo durante la infancia y sigue con una fase de rápido crecimiento durante la pubertad. El desarrollo de la mama culmina durante el ciclo del embarazo y la lactancia, que es denominada CEL, cuando la glándula mamaria se remodela completamente y madura hasta convertirse en un órgano secretor de leche. Y eso ocurre cuando ya la mamá comienza a dar de lactar, ¿no? ¿Va a haber una regresión de este crecimiento inducido por el ciclo del embarazo y la lactancia? Sí, comienza al iniciarse normalmente la alimentación complementaria del lactante y termina cuando la mama ha involucionado al estado de reposo, ¿no? Es decir, cuando se deja de dar de lactar por completo, cuando acabó el destete. Ahora, sorprendentemente, el crecimiento mamario inducido por el ciclo del embarazo y lactancia y la subsecuente involución podrían repetirse con cada embarazo que vive una mujer durante su vida reproductiva. Es decir, si tiene 9 o 10 embarazos, ¿este ciclo embarazo-lactancia se va a repetir? Sí. El ciclo finaliza con una nueva fase de involución después de la menopausia, ¿no? Cuando ya decimos las mujeres adiós a todo por todo el cambio hormonal que vamos a experimentar, ¿no? El desarrollo pleno de la mama durante la lactancia es esencial para proporcionar el volumen y la composición adecuados de leche materna para el crecimiento, la protección y el desarrollo del lactante. Y además se ha demostrado que este ciclo de embarazo y lactancia protege contra el desarrollo del cáncer y de la mama a largo plazo. Ahora, cuando hablamos de lactancia, definitivamente hablar de lactancia implica hablar de hormonas, ¿no? Entonces, algo que la mamá tiene que saber y es algo que los profesionales de salud se lo tenemos que informar, es que una vez que se expulsó la placenta tras el parto, entre las 48 y 72 horas, hay un movimiento de hormonas, ¿no? Disminuye la progesterona en sangre que se había elevado durante todo el embarazo y se elevan los niveles de prolactina. En un principio, estos valores elevados de prolactina, estos valores de prolactina van a ser elevados en un principio y según vaya pasando este proceso, irá bajando hasta que estos valores de prolactina se regulen, ¿no? Ahora, la fisiología de la lactancia, tenemos que tener en claro aquí
que responde a estímulos, ¿no? Estos estímulos, cuando el bebé está en contacto con la mama, con el pezón, llega un mensaje hacia el hipotálamo e inmediatamente, específicamente en la hipófisis anterior y posterior, ocurre un proceso y en la hipófisis anterior se comienza a producir prolactina, con ello hay una producción de leche y en la hipófisis posterior se comienza la producción de oxitocina y esta a su vez manda una información a las células mioepiteliales de las glándulas mamarias que lo que hacen es dar la salida de la leche, secreción, la eyección de la leche. Es decir, que para que se dé una buena lactancia, para que haya una buena producción y salida de la leche, sí o sí tiene que haber producción de prolactina y de oxitocina, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que saber además la mamá? Que el calostro va a estar presente entre 3 a 5 días posparto, que este calostro es en muy mínima cantidad, son gotitas, que no necesita un frasco para juntarlo, no necesita una botella ni un biberón, ella necesita como mucho, a veces una cucharita, pasará luego a una cuchara, quizás una jeringuita tuberculina, las cantidades de calostro son mínimas, pero sus propiedades nutricionales son elevadas. No por nada se le llama la primera vacuna del lactante, ¿no? Además, explicarle que este calostro es un líquido ligeramente espeso, amarillento, que después de los 5 días va a empezar a producirse la leche de transición y esta leche de transición aumentará en cantidad, cambiará en coloración y obviamente también cambiará en una estructura que es lo que el niño se va a llevar en su alimentación. Ahora, esta leche de transición, explicarle nuevamente a la mamá, esta leche estará presente hasta las 2 o hasta 3 semanas después del parto, ¿no? Hasta que el bebé tenga 2 o 3 semanas. Es decir, cuando el bebé tenga 14 o 21 días, pasará a tener leche madura la mamá, que es la leche que ella tendrá hasta el final de la lactancia. A explicarle además que la leche del bebé se adapta a las necesidades nutricionales y patológicas del bebé y que cambia constantemente. La leche de primera hora de la mañana no es la misma leche estructuralmente que tendrá la mamá a mediodía, en la tarde, o la leche que mamá tendrá en horas de la noche, cuando además los niveles de prolactina de mamá suben para que el bebé pueda conciliar el sueño, para que regule su ciclo circadiano. Esa leche de noche está mucho más cargada de grasita para que el bebé pueda crecer, ¿no? Entonces, mamá tiene que saber toda esta información para que cuando llegue el momento de dar a lactar, ella sepa realmente qué tipo de leche es la que tiene en ese momento y que no se asuste por las cantidades, por el color y que quiera utilizar una fórmula para complementar su alimentación del bebé cuando en realidad no la necesita. ¿Cuáles son los factores que regulan la lactancia? La presencia de prolactina, producción de oxitocina y el vaciado de la glándula mamaria, ¿no? La concentración sanguínea de prolactina aumenta desde los 10 nanogramos mililitros en una mujer que no está embarazada a aproximadamente 200 nanogramos mililitros en el momento del parto. Y después estos niveles van a ir disminuyendo parcialmente. Ahora, la acción de succionar los pezones por parte del bebé condiciona picos de secreción y de hecho, la secreción de prolactina tiene lugar 1 a 2 minutos después de la succión. Ojo, es el bebé, está la mama, el bebé se pega a la mama de mamá, empieza a succionar y no es después de 1 o 2 minutos de que el bebé ha estado succionando cuando se comienza a dar la secreción de prolactina, es decir, después de 1 o 2 minutos habrá producción de leche. Después de esto, recién habrá eyección de la leche. Esto es algo que también tengo que explicar a mamá para que ella sepa el por qué a veces dicen, se pegó a la teta, pero yo lo veo que toma y toma, pero no siento que se haya leche. ¿Por qué? Porque hay un tiempo. Las hormonas tienen una razón de ser y esa razón de ser hace que el proceso de la lactancia sea tan rica en sí. Información que mamá tiene que saber.
Ahora, de no producirse los niveles de prolactina, estos van a volver a sus valores normales aproximadamente en 2 o 3 semanas. ¿Qué quiere decir? Mamá que no da de lactar, obviamente va a haber una involución y va a regresar a sus valores normales. Los aumentos de la concentración sanguínea de la hormona en estos picos son cada vez menores a lo largo de la lactancia, ¿no? Va a ir disminuyendo hasta que estos niveles de prolactina van a volver a los valores normales. Ahora, por su parte, la succión del pezón también estimula la secreción de oxitocina para que pueda haber una eyección de la leche. ¿Dónde se da esto? En la hipófisis posterior. Y gracias a ella, la leche que está en los alveolos se drena hacia los ductos y esta está disponible para el bebé. Importancia de la anatomía en la lactancia, la anatomía del lactante, ¿no? ¿Por qué hay que saber la anatomía del lactante? Porque la cavidad oral del bebé es distinta a la de un niño y es sumamente diferente a la de un adulto, ¿no? Un bebé lactante respira incluso con una mama que llena su boca y su nariz se presiona contra la mama, ¿no? El bebé puede tener toda la nariz presionada contra la mama, la boca bien abierta, con los labios evertidos, rodeando toda la mayor cantidad de areola, el pezón pegado a la mama, y el bebé sigue respirando porque su anatomía así se lo permite. Puede tragar leche sin preocuparse de que el líquido se le derrame en la tráquea. Y esto también significa que el recién nacido tiene y la capacidad de coordinar succión, deglución y respiración de una manera muy específica, con un margen, muy poco margen de error. Esto ya fue estudiado por Sánchez en el 2004, ¿no? Los bebés nacen con un pequeño grado de retrognatia. Seguramente lo han escuchado en algún momento, y si no, esto es un posicionamiento posterior relativo a la base de la lengua, en la parte posterior. La lengua es más grande en los recién nacidos en relación con su mandíbula, ¿no? La lengua es mucho más grande en relación a la mandíbula. Y la laringe está en una posición más alta y se encuentra mucho más cerca al paladar blando. Nótese aquí en esta siguiente imagen, lo van a poder ver mucho mejor. La lengua ocupa casi toda la cavidad oral y la epiglotis está elevada en contacto directo con el paladar blando. ¿Qué es lo que pasa? Miren aquí la diferencia con el adulto y aquí el niño. El niño tiene la lengua que le ocupa casi toda la cavidad oral, la epiglotis está mucho más elevada y está más en contacto con el paladar blando. Esto hace que él pueda succionar y respirar a la misma vez y evitar que esta leche succionada se le vaya por la tráquea, ¿no? Su laringe es más corta y está más elevada que la del adulto, y a medida que el niño crece, esto va descendiendo y hace que su tracto respiratorio y su tracto digestivo estén separados, como en el caso del adulto. Entonces, esto es importante que nosotros también lo sepamos y lo conozcamos, porque nos va a ayudar a nosotros a poder brindar una mejor información a las madres. Es importante que conozcamos no solo la parte externa, sino la parte interna de la mama, ¿no? Todos conocemos la mama, todos conocemos la areola, todos conocemos al pezón y estas bolitas pequeñitas que están por fuera, que son los tubérculos de Montgomery, ¿no? Ahora, el diámetro es aproximadamente de 10 a 12 centímetros, hablando de la mama, el grosor de la mama de 5 a 7 centímetros en su parte media, y durante la pubertad las mamas femeninas aumentan de tamaño hasta alcanzar el tamaño que tendrá en una mujer adulta. Ahora, una mama en una mujer no gestante tiene un peso aproximado de 200 gramos. Y cuando la mujer está embarazada, este peso se incrementa, se duplica y hasta se triplica hasta 600 gramos. Y durante la lactancia hasta se puede cuatriplicar 800 gramos cada una de las mamas. Ahora, ¿qué es importante que yo sepa además de las mamas, ¿no? La presencia de saber cuáles son los lóbulos superior interno, externo, el lóbulo inferior, externo, el inferior interno, que además la mama tiene un tejido adiposo graso, que este tejido adiposo, independientemente de la cantidad de tejido adiposo que haya y del tamaño de la mamá va a poder brindar lactancia sin ningún problema.
el 95% de las mujeres puede ejercer su lactancia sin problema y el otro 5% restante podría tener algún problema que puede ser manejado en consultorio de lactancia. Podemos manejar muchos de los problemas, ¿no? Ahora, siempre hay que recordarles a las mamás y nosotros como profesionales de la salud también que los tubérculos de Montgomery tienen a las glándulas de Montgomery que secretan un líquido aceitoso en la mama lactante. Este líquido amarillo hace que se cree un sello en el delicado pezón para que se puedan evitar daños y además hace muchísimo más que eso. Ya lo han estudiado durante décadas de años y han demostrado que las mamas de las mujeres lactantes secretan compuestos que afectan el comportamiento del recién nacido, tanto así que pueden provocar excitación en bebés que están muy adormilados, estudiado por Sullivan y Tobas en el 98, por Rus en el 76, Susignan y compañeros en el 97, pero además también puede calmar a los quisquillosos, ¿no? Ya lo estudió Ischal con compañeros en el 80 y Sullivan y Tobas en el 98. Ahora, hay una anatomía de la mama actualizada, ¿no? Una redefinición de lo que es realmente la anatomía de la mama, porque ya se ha demostrado que la cantidad de orificios ductales es entre 4 y 18 y no 15 y 20 como se decía antes, que la ramificación de estos conductos se encuentran más próximos al pezón, que no existen senos galactóforos, que los conductos pueden encontrarse cerca de la superficie de la piel, lo que hacen que sean fácilmente comprimibles. Por eso es que decimos, evitemos la pinza con la mano tijera y utilicemos más la mano en C, que a veces suele ser indiferente dependiendo de cómo la mamá lo utilice, cuál sea la técnica que esté aplicando. La mayoría de nosotros recomendamos la mano en posición de C, pero se ha visto que el que las mamás utilicen la mano de tijera porque se les hace más cómodo va a depender de la técnica de la que esté utilizando. La mayor parte del tejido glandular se encuentra a los 30 milímetros en torno al pezón. Entonces, recordemos, en cada mama existen 4 a 18 galactóforos que concluyen en el seno para la salida de la leche. Es decir, aquí yo tengo 4 a 18 galactóforos, de 4 a 18 lóbulos, ¿no? Yo tengo mis lóbulos, mis lobulillos, y cada lóbulo tiene de 20 a 40 lobulillos y cada lobulillo tiene de 10 a 100 alveolos o las unidades secretoras túbulos saculares, ¿no? Entonces, esto es importante conocer en torno a la anatomía para saber cómo es que se produce la leche, ¿no? Y cuál es el recorrido que ésta tiene. ¿Cuáles son los cuidados que hay que darle a la mama? Hay que tener muchísimo cuidado porque una mama que no es tratada bien podría sufrir, por ejemplo, aquí como en la primera imagen, una mastitis. Esta es una mastitis en inicio, si bien es cierto, tiene la piel enrojecida y al tacto, se me fue, al tacto seguramente está duro, ¿no? Si es que nosotros no atendemos esta mastitis en un inicio, esta mastitis se complica. Entonces hay que ver también, por ejemplo, no solo en torno a la mama, sino en torno al pezón. El pezón, por ejemplo, comienza a hacerse heridas, grietas. Normalmente nos consultan las mamás cuando ya tienen la herida, cuando ya está sangrando, cuando ya hay costras que se están pelando y cada vez que éstas se levantan comienzan a sangrar, ¿no? Entonces hay que verificar que cada uno de estas patologías son en torno a un mal agarre, a una mala posición y por lo general lo experimentan las madres primerizas, ¿no? Entonces, el primer cuidado es de decirle a la mamá es, uno, que no debe de preparar el pezón previo a la lactancia, es decir, durante el embarazo, eso de coger el pezón y prepararlo como si fuese un dial de radio, no se da. Segundo, que la posición debe ser la correcta. La mamá tiene que estar lo más cómoda posible, es decir, mamá echada hacia atrás con un buen cojín, las piernas elevadas y el bebé en posición anatómica hacia ella. Que el agarre tiene que ser el correcto. Ahora, aquí es donde más sufren las mamás, porque para nosotros es fácil decir, hay que corregir el agarre, que los labios estén evertidos, que coja la mayor cantidad de areola y X cosas, ¿no? Pero eso lo tenemos que evaluar con la mamá, ¿no? Se tengo que evaluar la mamada para saber exactamente qué es lo que puede estar pasando.
A veces puede ser no solo la posición de la mamá al llevar al bebé, sino puede ser que el bebé tenga frenillos y que no ha sido evaluado. No nos hemos dado cuenta el tipo de frenillo que tiene, entonces el bebé ya va haciendo puede ir haciendo heridas también a la mamá, o el cómo cogió la mamá es incorrecto y evalúa el pezón de la mamá y el pezón de la mamá aparentemente tiene la forma de un lápiz labial, también es porque el agarre no es el correcto. Y a veces hay algunas mamas que ya vienen con lesiones desde antes, no tienen lesiones desde el embarazo, pueden ir teniendo heridas, entonces esto tiene que ser evaluado antes de. ¿Cuáles son las técnicas adecuadas para la alimentación al pecho? ¿No? Entonces, aquí hablamos de las posiciones, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones para alimentar? Yo tengo que buscar que el labio del bebé esté bien vertido, nariz y pezón pegados a la mama, y siempre tengo que buscar una línea recta, ¿no? Entre la orejita, el hombro y la cadera de mi bebé, siempre en línea recta. Hay posiciones para amamantar, hay varias posiciones, aquí les muestro las más comunes, que es la posición tradicional de cuna, la que pueden utilizar en cualquier sitio, ¿no? Esta posición la puedo utilizar en casa, en el parque, en el bus, a donde yo vaya. La posición de niño acunado cruzado es adecuada sobre todo para bebés pequeñitos, ¿no? Para los bebés prematuritos, bajo peso al nacer, para ellos esta posición les facilita un montón. La posición de pelota de fútbol o balón de rugby, que es en la que yo me pongo un cojín al costado y mi bebé con las piernitas hacia atrás y la cabeza hacia adelante, debajo del brazo, es ideal para aprender a dar al pecho y es apropiada para los bebés somnolientos o para bebés ansiosos. Esta es la posición que al menos a mí en consulta es la que más me funciona. Yo atiendo en consultorio privado a mamás y toda mamá primeriza que tiene problemas, cuando lo ponemos en posición de balón de rugby, las mamás aprenden mucho más fácil, se les hace más cómodo, descansan más la espalda, tienen mejor visión de lo que están haciendo en ese momento y aprenden mamá y niño a lactar y dar de lactar, porque recuerden que esto es un proceso de aprendizaje. Pese a que instintivamente mamá quiere dar el pecho al bebé y el bebé instintivamente busca la teta de mamá, ambos están aprendiendo para tener un buen acople. Luego tenemos dar el pecho recostada, que es muy agradable, sobre todo cuando estamos cansadas o cuando es de noche, ¿no? Cuando ya aprendemos. Las mamás al inicio se nos hace difícil echarnos a la cama y darle de lactar, pero una vez que aprendemos la posición echada, nos damos cuenta de las grandes facilidades que tiene no solo el hacer colecho, sino el poder dar de lactar acostadas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tengo que utilizar yo para poder prevenir los problemas de alimentación al pecho? El primero de todos es no ponerle horarios. Donde nos digan dale la leche cada 3 horas, ya estamos equivocándonos, ¿no? Porque la leche no se puede dar con horarios. Yo no puedo decirle al bebé, perdón, a la mamá que le dé de lactar cada 3 horas, porque la lactancia es a libre demanda. El bebé tiene que lactar cada vez que sienta la necesidad. Y aquí nuevamente, vamos a hablar de succión nutritiva y de succión no nutritiva. Hay una succión en la que el bebé necesita calmar su sed, necesita calmar su hambre y tiene que llevarse cantidades de leche al estómago. Pero hay una succión en la que el bebé simplemente necesita tener el contacto con la mamá, necesita tener contacto piel a piel, necesita estar pegado a mamá. El bebé ha estado 9 meses en el vientre materno en promedio. Al salir al medio externo, el bebé aún está experimentando este proceso y no es hasta 9 meses después de haber nacido que el bebé realmente termina por entender y darse cuenta que ya no está en el vientre materno. Para él su cobijo, para él su calor, para él su seguridad seguirá siendo la teta de mamá. Entonces, aquí tenemos que romper muchos mitos sobre la lactancia materna y hablar acerca de realidades de la lactancia materna. Otra prevención en los problemas de alimentación es el uso de biberón o de tetinas, chupones. Existe la confusión tetina-pezón. ¿Por qué? Porque el pezón de mamá tiene una estructura totalmente diferente al chupón. Por muy supuestamente anatómico que sea, que si la tetina es larga, que si la tetina es corta, que si tiene de difícil salida, de flujo lento, que ya salió un chupón que aparentemente simula la mama de la madre.
ninguna de estos objetos van a terminar siendo como la teta de mamá y lo único que generan es una confusión en el bebé, sobre todo en las etapas en las que aún no se ha instaurado la lactancia materna. Antes de los 3 meses no hay instauración de lactancia materna, entonces antes de los 3 meses es cuanto más se sufre de confusión tetina-pezón. Y esta confusión pueden ser confusiones desde leves, moderadas, graves hasta severas, ¿no? Y esta confusión podría ser que se genere un rechazo al pezón. Lactisoporte, Crianzamor ha sacado varios eslogan acerca del rechazo al pezón y de los cuadros de gravedad, ¿no? Y los cuadros severos se caracterizan por la presencia de vómitos, por la presencia de náuseas, rechazo, el uso casi constante de la fórmula y que el niño no quiera, el bebé no quiera aceptar la teta de mamá. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer este rechazo y aprender que cualquier uso de un dispositivo anexo a la teta de mamá siempre va a generar problemas. Mamita linda. Qué linda. Las técnicas para superar la presión social hacia el no amamantamiento. La mamá tiene que tener asesoramiento, conocimiento, y el asesoramiento y el conocimiento le va a brindar el empoderamiento, ¿no? Una mamá, como se los decía hace un momento, que conoce de lactancia materna y sabe los motivos por los que está dando de lactar, es una madre empoderada. Del mismo modo, hay mujeres que no desean dar de lactar, no quieren tener al bebé directamente pegadas por X motivos, X razones que pueden ser muy personales, que pueden ser muy familiares, que pueden ser de salud, X motivos, no podemos juzgar. Lo que tenemos que hacer es empoderar a la madre. Si bien es cierto, el vínculo madre-bebé, el que el bebé esté pegado a tu pecho, es un vínculo único y no solo le estás dando el alimento, sino además la protección que él necesita, mi trabajo tiene que estar orientado en la información. Mamá no quiere darle directamente del pecho al bebé, pero mamá se puede extraer la leche. La leche de mamá va a seguir siendo igual de buena que si se lo da directamente de la teta, como si se lo da por vasito, por jeringa, por cucharita. Y por última instancia se utiliza otro dispositivo, pero mamá tiene que estar informada y empoderada. Si es una decisión tomada en la información, es una buena decisión. Ninguna decisión debe ser basada en un mito o en el que alguien me dijo o en el que yo creía, sino tiene que ser basada en el conocimiento. Las pautas adecuadas para la protección de la lactancia materna están orientadas en el hecho de que no se practiquen mitos, no más mitos a la lactancia. Hay un sinfín de mitos arraigados a la lactancia materna, el hecho de que si le das el biberón con leche en la noche va a dormir mejor, va a subir mejor de peso, la fórmula va a ayudar a crecer a tu niño, la fórmula va a fortalecer los dientes, son mitos. O la mamá gestante, no puedes estar sin zapatos, tienes que utilizar gorros, no le des leche a cada rato porque tu mamá se vacía, tienes que hacer que se llene para que tengas más leche, toma mucha cacao, mucha avena, mucha quinoa para que puedas tener leche, si no comes, no tomas caldo de gallina, si no comes X cosa no tendrán leche, todos ellos son mitos. Entonces, los mitos no tienen una base científica con la cual se pueda decir realmente pasó esto. Lo que sucede sí es que muchos de esos mitos se han dado en torno a algo. Justo le pasó a la mamá X algo y funcionó algo que hizo. Entonces, puede ser que a través de ese mito es que se haya hecho mucho más grande porque ella creyó que a ella le fue mejor. Muchas de nosotras podemos haber tenido hijos y otras no. Yo soy mamá de una niña y cuando yo tuve a mi bebé, tuve mis problemas de lactancia como toda madre primeriza, pero también tuve a mi alrededor, a mi tribu, a mi familia que tenían sus propios mitos y conocimientos y que lo hacían con el afán de ayudar, obviamente no es con el afán de molestar, pero era, por ejemplo, dale cacao para que aumente su leche, porque obviamente los primeros días nosotros tenemos solo calostro. Si yo hubiese sabido hace años lo que sé hoy de lactancia, seguramente mi lactancia hubiese sido totalmente diferente. No me quejo de la lactancia que tuve, pero sí creo que pudo haber sido muchísimo mejor de lo que fue.
Entonces, nosotros como profesionales de la salud tenemos la real labor y la responsabilidad imperante de no dejar que esos mitos se vayan con la madre. No está bien que una mamá salga del hospital con un mito más. Muchas mamás que me encuentro en consultorio vienen y me dicen, la enfermera me dijo esto, el nutricionista me dijo esto, el pediatra me dijo esto, el obstetra me dijo esto. Entonces, no está bien que una mamá salga con más mitos. Lo correcto es, como profesionales de la salud, si no conocemos o no dominamos de un tema, derivemos al profesional que sí lo pueda saber. Si yo soy enfermera y yo sé que sé algo de lactancia, pero no me he seguido formando porque lactancia, ninguna profesión de la salud sale con lactancia, con el conocimiento que debe de ser de las aulas universitarias. Todos nos hemos tenido que formar a posteriori. Los que somos guías y consejeros en lactancia, los que son asesores y los que estamos en busca de ser IBCLC, todos nos formamos posterior a las aulas universitarias. Entonces, seamos conscientes de la información que tenemos, seamos conscientes de la información que dominamos y de la que no, y derivemos a nuestros pacientes. No permitamos que un paciente salga del hospital con mitos, porque ese paciente, esa mamá que sale con un mito, es una mamá que está llevando la información a otra mamá, a una prima, a una tía, a una amiga, y se va haciendo mucho más amplio un mito. Empecemos a derribar los mitos, empecemos a trabajar más en lactancia, y seamos más unidos como profesionales de la salud. Trabajemos en cohesión con un solo objetivo. Muchas gracias. Yo soy Miriam Huidobro Cárdenas, enfermera, guía, consejera profesional en lactancia. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber. Bien, estimados participantes, si tienen alguna pregunta pueden activar su micro o también pueden hacerlo mediante el botón preguntas y respuestas. No puedo salir. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, creo que hay algo en el chat. A ver, vamos a ver. Dice, hay una Llegó, pregunta, Magíster. creo, Dice, en a caso de ver, madres ¿lo lees tú o lo leo yo, Iván? O la lea usted mejor, Sí, Magíster. sí, a ver. Me parece que es desde Catherine Medrano. Dice, creo que el paso 3 es mucha responsabilidad del profesional de ginecobstetricia, también porque es donde están mayor tiempo con las gestantes. Nuevamente, para mí la lactancia materna es trabajo interdisciplinario. Si bien es cierto, tenemos cada uno de nosotros una área asignada, una responsabilidad asignada, y si bien es cierto, el trabajo con las gestantes va directamente al trabajo con ginecólogos, obstetras, y tienen mucha responsabilidad en el accionar. Recuerden que nosotros trabajamos en equipo. Donde una mamá gestante no esté informada, no va a caer la culpa solo sobre uno, cae sobre todo el profesional de la salud. Las mamás no distinguen colores, no distinguen uniformes a la hora de decir quién les hizo algo. Es más, la mayoría va a decir la enfermera porque es a quien tienen más a mano, más a lujo, más seguido, ¿no? Si bien es cierto, hay una responsabilidad por funciones, pero recuerden que lactancia materna es trabajo de todos. Dice una consulta, ¿existe algún requisito para ser consultora de lactancia materna? ¿Tiene que ser madre el profesional? Para ser guía y consejera profesional en lactancia materna, sí o sí tienes que ser profesional de la salud. Para ser asesora en lactancia, puede ser una mamá que se capacita porque quiere ayudar a otras mamás. Para ser consultora internacional en lactancia materna, tienes que acreditar, además del número de horas de formación, el número de horas de atención, la cantidad de madres, tienes que sustentar los casos que has atendido con historias clínicas, datos. Te piden una serie de requisitos, además de superar un examen que es uno de los exámenes quizás más duros a nivel mundial, ¿no? Signos de reflejo de eyección de oxitocina. No entiendo muy bien la pregunta, pero asumo que te refieres que cuando se empieza a producir la oxitocina, esto se da gracias, se produce el reflejo de eyección gracias a la producción de oxitocina. Hipotálamo, hipófisis,
secreción de oxitocina y con esto la eyección, la salida de la leche, que siempre es posterior a la producción de prolactina, que es la que hace que haya una producción de leche. Con esta producción recién está el reflejo de eyección y la salida, ¿no?, de la leche. En el caso de los recién nacidos que duermen mucho y las madres primerizas, se podría sugerir horarios de lactancia, ya que de lo contrario podría haber pérdida de peso más de lo normal. Uno, vamos a primero con la pregunta. Nunca se les da un horario de lactancia, es decir, no se les dice a las madres, tienes que darle cada 3 horas. Lo que sí le podemos decir a la mamá es que un bebé no, recién nacido, sobre todo, no puede exceder las 3 horas sin lactar. Ahora, yo no le voy a enseñar a la mamá a decirle, no esperes 3 horas y darle de lactar. No, le tengo que enseñar cuáles son las técnicas para que este bebé dormilón esté más despierto. Si mamá está en casa, lo que yo tengo que hacer es decirle, mamá, si tú ves que ya pasó el tiempo y ya está llegando a las 3 horas y el bebé no se despierta, como es un recién nacido y es solo teta de mamá, no fórmula, porque si le doy fórmula, la cantidad de azúcar que tienen las fórmulas hacen que la digestión sea mucho más lenta, mucho más larga y el bebé puede estar hasta 4 horas durmiendo y no se despierta. Si es solo teta de mamá, mamá, lo tienes que despertar. ¿Y cómo lo despertamos? Liberándolo de prendas. Muchas veces el bebé está muy abrigado, gorrito, el roponcito encima, el chalequito, el pantaloncito, la mantita, el zapatito, le ponen las manoplas, le ponen las mantas, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer a la mamá es enseñarle a liberar. Liberar ropa de ese bebé si está en casa, libéralo de ropa, ponle la teta cerca, porque recuerden que nuestras glándulas de Montgomery liberan una secreción y esa secreción estimula al bebé dormilón a que despierte y busque la teta. Pero en todos los casos no es ponerle un horario, sino indicarle que no debe superar un tiempo en el que el bebé está durmiendo. Segundo, en el caso de madres con pezón que no tienen punta y son muy anchos, que el bebé no quiere o no puede lactar, ¿qué se debería hacer? Como les dije al principio, el 95% de mamá puede dar de lactar sin ningún problema, indistintamente de la forma de la mama y de la forma del pezón, porque también hay formas de pezón. Puede ser un pezón protruido, puede ser un pezón invertido, puede ser un pezón plano. Lo que hay que hacer es trabajar con las técnicas. Si de repente el pezón es muy cortito o es un pezón plano, lo que se hace es trabajar con las técnicas. ¿Qué nos funciona a nosotras en consulta? Poner al bebé, la mamá echada hacia atrás con el cojín, como le decía, la pierna hacia adelante, la posición natural, pero esta vez como si fuese caballito, ¿no? Pasas el bebé hacia abajo con la cabecita hacia arriba, mamá se coge la mama, la levanta y la mete en la boquita del bebé, ¿no? Esto es cuestión de práctica y es cuestión de verlo en consulta, pero en tal caso solamente es posición, nada más. 3, en caso de que las madres a las que no les sale leche los 3 primeros días y el bebé llora de hambre, ¿qué se debe de hacer? Nuevamente aquí, los primeros hasta los 5 días va a haber calostro. Y el calostro sale en mínima cantidad, sale poquito, sale gotitas, pero también tengo que saber cuáles son las dimensiones del tamaño del estómago del bebé. Cuando un bebé nace, su estomaguito es del tamaño de mi uña, es el tamaño de una cerecita. Y ese estomaguito va a ir creciendo hasta llegar pues al mes al tamaño de un huevo aproximadamente. Entonces lo que tiene que saber la mamá es el tamaño de su estomaguito. Ahora, el bebé llora, sí llora, pero más que llorar de hambre, llora también por estrés, llora por ansiedad. Recuerden que está en un ambiente externo, él estaba protegido. Mamá tiene poca leche, pero tiene lo que el bebé necesita. La mamá tiene la capacidad de producir leche que el bebé necesita, salvo algunos casos en el que mamá de repente tenga hipoplasia mamaria, tenga además de la hipoplasia, tenga un ovario poliquístico, además de que tenga por ahí un desorden hormonal, que haya un hipotiroidismo no controlado, que haya sido desde el antes del embarazo, y si fue en el embarazo no está controlado. Hay muchos casos que tienen que ser evaluados, pero por lo general los bebés los primeros días lloran porque es la manera en la que tienen de expresarse. Ellos no tienen otra manera de decirte tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, estoy cansado, si no es con el llanto. Lo que tenemos que hacer es evaluar a ese bebé, ¿no? ¿Cómo es su peso? La primera semana el bebé tiene que ser evaluado en el peso para saber
con cuánto peso ha nacido y con cuánto peso está actualmente, pero en todos los casos, recuerden, el tamaño del estomaguito del bebé, los primeros días no es que no salga leche, salen gotitas que son las gotitas de calostro, que es lo que el bebé necesita. Lo que tiene que hacer la mamá es pegarlo al pecho, tenerlo pegadito a él, hacer colecho, contacto piel a piel. Si es posible que lo tenga desnudo, pegado al cuerpo, que se lo ponga dentro del polo y los dos pegaditos, y este vínculo estimula a que haya producción de leche. Cuando el bebé pega la boquita a la teta de mamá, recuerden que llega una orden al cerebro y el cerebro inmediatamente, ¿qué es lo que hacen el hipotálamo? La hipófisis anterior y posterior, que haya producción de prolactina y esta se da de 1 a 2 minutos después de que el bebé ha estado en contacto con el pezón, que se produzca la leche y después de esto recién se da la eyección de la leche. Tenemos que recordar anatomía y fisiología para que esta lactancia pueda ser exitosa en la madre. Para tener el IBCLC, son las siglas es IBCLC. Se requiere una preparación porque te piden horas de estudio. La mayoría de los que somos aquí con guías y consejeros en lactancia nos hemos preparado durante un año como mínimo. Además de eso, hacemos atenciones de pacientes, ya sea en consultorio, ya sea en hospital, en domicilio. Te piden formación, tienes que llenar una serie de requisitos que te piden, además del examen que tienes que superar, ¿no? Dice otra pregunta, con respecto a los sucedáneos, que solo se recomienda para los niños que no amamantan, por ejemplo, ¿en qué caso no podrían amamantar? Nuevamente, hay el 5% de mamás que no pueden dar de mamar por X motivos, puede ser porque hay hipoplasias mamarias, pero no solo la hipoplasia mamaria, como sí porque dificulta, más no es que no puedes, no dificulta su lactancia, la presencia de ovarios poliquísticos, hipotiroidismo, puede hacer que haya problemas con la lactancia y que las mamás tengan que llevar una lactancia materna mixta. Hace unas 2 semanas, una de las mamitas que atendía justo tenía este caso. Hemos estado como 10, 15 días intentando, pero no había una ganancia ponderal. Veíamos que sí aumentó un poco la producción de leche, pero no lo que necesitaba el bebé. Y hemos terminado pues con un grupo de profesionales, la mamá ha terminado con una lactancia mixta, que tampoco está mal, pero que no es en su mayoría, es en su minoría. O sea, es una mamá de la gran cantidad de mamás que ha atendido, una que ha tenido que llevar una lactancia mixta, ¿no? Ahora, enfermedades maternas. La guía es muy clara a nivel nacional. Mamá, por ejemplo, VIH positivo no da de lactar en nuestro país, pero, por ejemplo, en otros países como en África se tiene que evaluar el riesgo-beneficio, ¿no? Pero en nuestro país, por ejemplo, no puede, ¿no? Y entonces, en este caso, sí son sucedáneos. En madres primerizas que tienen poca producción y el bebé es grande para su edad, ¿qué hay que hacer en ese caso? La producción la tenemos que, no la podemos medir directamente, por ejemplo, se sacó la leche y tiene, no sé, 1 onza en la mañana y solo 1 onza en la tarde y por eso yo creo que no tiene producción de leche. Y el resto de tiempo, cuando yo pregunto, me dicen, está pegado a la teta y toma tetas y solo teta, sí. Y yo evalúo y veo peso, talla, en relación a la edad, veo que está muy bien, veo la cantidad de pañales que ensucia, la cantidad de pañales que moja. Hablo de los recién nacidos, ojo, que es donde más hay problemas. Si todo está bien, si es un bebé que no me está lanzando problemas, yo no tengo por qué iniciar un sucedáneo. La mayoría de las mamás primerizas sufrimos, y me incluyo porque he sido mamá primeriza, porque creemos que no estamos produciendo suficiente leche, porque creemos que no se está llenando el bebé y en realidad sí lo estamos haciendo bien. Lo que necesitamos es un poquito más de confianza en nosotras mismas y en lo que sí somos capaces de hacer. Buenas noches. Disculpe, Hola, licenciada, quisiera hacer una consulta con dime. respecto a la pregunta que yo había hecho. Usted dice que las mamás con VIH, bueno, según la guía aquí en Perú, no pueden dar de lactar. ¿Eso Ujú. se considera a pesar de que la mamá ya esté con antirretrovirales? La guía a nivel nacional sí lo establece así. Mm, ok, Es ya, algo que gracias. se tendría que estudiar, se tendría que ver, ¿no? Pero es algo que a día de hoy la guía lo establece así, ¿no? Por eso les mencionaba lo de África,
que en ese caso, por ejemplo, allá sí pueden dar, porque, dar de lactar porque evalúan mucho el riesgo-beneficio. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, estimados participantes? Parece que todo está claro, Magíster. Podemos continuar con el Perfecto, siguiente tema. perfecto. Dame un minuto para llenar